Y lo habíamos prometido, estamos ya con la senadora Laura Montero. ¿Cómo le va? ¿Qué dices? Gracias por estar con nosotros. Luis? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Sí, viniendo del Senado. Viniendo del Senado con Gerardo Zamora como presidente. Gerardo Morales habló de una afrenta al radicalismo. ¿Qué siente usted? Sí, mira, yo te cuento la previa cuando estábamos en el bloque, realmente había una sensación de agravio generalizada, ¿no? Que había que controlar a nivel de, digamos, de cómo expresarlo en el recinto, y hasta se debatió cómo salir en el recinto, porque ha sido realmente, es un verdadero agravio poner una persona que es un ex radical, porque él la verdad ya no forma parte del partido desde el 2010, pero que sinceramente ha ido contra todos los principios del radicalismo en su gestión, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse que ha sido casi un violador serial de la Constitución de su provincia. Y que llega nada menos que a un cargo de trascendencia institucional. O sea, no es el presidente presidencial del Senado no es cualquier cargo, ¿no? Claro. No, y en un contexto en lo que se está viendo es que puede haber una línea sucesoria y que a él le va a tocar representar un papel, la verdad, muy protagónico si esto sucede, ¿no? Es decir, tenemos a Vudú sentado en el banquillo de los acusados, y bueno, y hay una línea sucesoria donde cae en Zamora, y esta situación es por lo menos extraña, ¿no? Extraña inclusive para el mismo Frente para la Victoria, que creo que no ha tenido, o sea, debe haber tenido bastante resistencia. En los pasillos del Senado imagino que usted habrá auscultado cierta molestia del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, que no es la designación más conveniente, ¿no? Pero bueno, es esta cuestiones de acciones y reacción que siempre toma la presidenta, habrá querido, yo digo por ahí, habrá querido sociabilizar las pérdidas de esta etapa con el radicalismo y poner a alguien, porque la verdad que no se entiende, ¿no? Es decir, está bien, premiará la lealtad. Yo creo que siempre este gobierno ha defendido una estrategia de construcción de poder con los leales, ¿no? Y poner a Zamora allí, bueno, Zamora justamente lo que ha demostrado es pasar casi a un régimen en vez de a un respeto institucional en las provincias, y ha sido realmente una ofensa hacia la democracia, o sea, la marginación que ha hecho de las minorías, y siendo la minoría de nuestro partido, claro. Los radicales hoy de Santiago del Estero están haciendo una verdadera resistencia, pero no son tenidos en cuenta, no se los contempla en la composición de las comisiones, están prácticamente, digamos, excluidos. ¿No? Usted hablaba de la construcción con la lealtad. A veces da la impresión que se premia la construcción más que a la lealtad, a la obsecuencia, ¿no? Casi a la sumisión dogmática. Sí. Bueno, estos son los regímenes autoritarios, ¿no? Lo estamos viendo en Venezuela, lo vemos acá, este debate que también hemos dado en las redes sociales ahora por el caso de Venezuela, que es la posición que también ha tomado Argentina, con la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, democracia no es solamente el poder electoral que me otorga, o sea, este es un mecanismo de decisión de la democracia que es, bueno, decide la mayoría, pero después decide dentro de un marco de instituciones y de la Constitución y de las normas, que impera sobre todos. Es decir, no me dan el poder para que yo haga lo que quiera, me lo lleve a mi casa, después establezca mi propio orden y genere un sistema de lealtades, volcándome hacia un régimen y corriendo todas las instituciones de lado. No, me lo dan para que yo, dentro del marco de la Constitución y de las normas, establezca, bueno, un régimen institucional de Estado de Derecho y sobre todo el principio esencial de la democracia, que es el respeto a las minorías. Claro, ¿no? Porque la democracia es esto, es el gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías. Si uno se pierde esa última parte, es complicado. Es complicado, pero además nace fundamentalmente buscando la igualdad, ¿cierto? Y nosotros como radicales, que estuvimos en la conquista de esa lucha política en nuestro nacimiento, digamos, porque el radicalismo nace en esa conquista de las libertades políticas, ¿cierto? Para tratar de establecer el voto popular y dar igualdades políticas, bueno, frente a fraude electoral, todo lo que se vivía en esa época. Imagínense, es más que una ofensa, ¿no? Usted mencionaba algo de Venezuela que me parece interesante. Argentina ha sido, si no el único prácticamente país que mostró en su casa de gobierno a su canciller con el canciller venezolano respaldando de manera total lo que está pasando con el gobierno de Maduro. Me gustaría una reflexión suya sobre este tema.
Bueno, tiene mucho que ver con esto que te digo. Para mí son regímenes autoritarios que hacen lo que quieren, o sea que ya no tienen un aval democrático. La democracia no son los votos que me dan en un momento de selección, sino fundamentalmente respeto a las minorías. Y lo que ha pasado en Venezuela es una manifestación de minorías que están disconformes, pero que además se las está privando de todo, no solo el acceso a los bienes, Yo soy, por ejemplo, me alarmo terriblemente con lo que está pasando con la libertad de expresión en Venezuela, ¿no? Es decir, los canales censurados, bueno, sin recursos han tenido que cerrar 11 periódicos, creo. De hecho, nosotros lo vivimos por la notoriedad que dio el caso cuando fue La Nata, pero nos pasó también con un periodista de Mendoza, Gabriel Conte, que cuando fue también detenido por un tiempo, ¿no? Es decir, esa situación es la que se vive en Venezuela. Entonces yo creo que cualquier gobierno que realmente defienda las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales y todo lo demás, no puede estar avalando lo que está pasando en este momento en Venezuela o el ejercicio del poder que hace el presidente, que ni siquiera sé si ya es el presidente, ¿no? Porque hay que ver que también hay muchos procesos internos dentro del chavismo que yo creo que tal vez Maduro en este momento tenga el micrófono, ¿no? Pero tal vez los que manejan las fuerzas son otros, ¿no? Y hay que ponerle los ojos a Diosdado Cabello y bueno, todas estas situaciones que se están dando, pero es una situación por demás compleja, pero a mí lo que me sensibiliza, me pone muy mal, es que o sea, la represión que ha hecho el Estado ha sido contra chicos casi indefensos, o sea, no hay proporción de la fuerza, o sea, son chicos, o sea, yo subí a mi Facebook ese día muy indignada, yo tengo hijas adolescentes que están en la universidad, ¿cierto? Es decir, podría ser cualquiera de nuestros hijos. Claro. Y yo veía que en la calle había un móvil policial, los motorizados, que eran los que estaban tirando, y los chicos corriendo desesperados, y alcanzó, bueno, de las cosas que se han visto en los videos, seguro, que se han sociabilizado en las redes sociales. Y esto es alarmante. Senadora, la traigo rápidamente a la cuestión argentina y muy especialmente a la cuestión económica. La senadora fue ministra de Hacienda de su provincia y la vi muy atentamente en el debate del presupuesto, donde se decía claramente, estamos votando algo que es inexistente. Bueno, se empezaba en $1 a 6,30, si la memoria no me falla, una pauta inflacionaria. Vamos, primero, ¿cree que como el gobierno sostiene que ya pasó la crisis económica y cambiaria del dólar a 13 pesos, devalúe que se tranquilizaron las cosas con los precios cuidados? ¿Hay plan económico, hay cambio? ¿Qué visión tiene de lo que está pasando? Pero el gobierno no sabe dónde está parado, sinceramente, y por otro lado no tiene una coordinación de todas las variables de la política económica, que es lo que se necesita para enfrentar una crisis. Y lo peor de esto es que no provoca el quiebre de las expectativas. Porque si ustedes repasan lo que pasó en el proceso de devaluación, esos 2 días fueron que la presidenta un jueves se paró y dijo, esperen al próximo, que va a venir, el próximo gobierno va a evaluar, yo no, y ese día ya estaba haciendo un cálculo del salario mínimo vital y móvil a 6 pesos, a 6 pesos el dólar y ya estaba a 7.15 y el otro día 8 y Fábrega había subido las tasas. Es decir, hay un banquero que está cuidando la situación monetaria y ha querido poner un freno a la fuga de las divisas y, bueno, ha actuado de una manera bastante ortodoxa, si se quiere, con una receta bastante clásica, pero con una negación de aceptación por parte del ministro de Economía, de la misma presidenta, del jefe de gabinete, que no se ponen en sintonía para ponerse como Estado por adelante de las expectativas, ¿cierto? Y quebrar expectativas, es decir, si ya voy a tener que pagar el costo, páguenlo bien, saliendo con un plan organizado. Porque esas digamos, cosas que se dan de imprecisión en el manejo, lo que hacen en la gente es poner más señales de alarma. Entonces, cuando ellos provocan la devaluación, eso se transfiere directamente a precios, generando más inflación. Y el problema es que hay un ajuste terrible porque los dólares están restringidos y hay como un stock, ¿cierto?, que están manejando de dólares para ver si
si van surfeando la ola, pero por el otro lado hay un flujo, o sea, están esperando ahora los dólares de la soja, ¿cierto? Pusieron esta obligatoriedad de liquidación de dólares que tenían los bancos, como para obtener ahí 3.500, 4.000 millones, esperarán la cosecha de soja, pero mientras tanto eran 34.000 millones de déficit de la balanza industrial, entre ellos la industria, bueno, insignia de este gobierno, que ha sido la automotriz, que le provocaba un déficit por auto producido a nivel nacional, como importamos las partes, de $8.000. Tenían el flujo terrible de las tarjetas de crédito, que no eran solo los sectores de mayores ingresos. Ahora, la cantidad de tarjetas de crédito que ha provocado este gobierno para estimular la demanda, bueno, cualquier chico compraba, mi sobrino, cualquiera compraba en China, ¿cierto? Era terrible el flujo que se iba por turismo y tarjetas, otros 9.000 millones. El pago de cupón PBI, 4.000 millones por mentir con las estadísticas. Entonces, en vez de hacer un plan orgánico, coordinado, tratando de ponerse por delante del quiebre de las expectativas y tratar que la cosa no sea mansalva, cobrándose con los que menos tienen, porque esto es así, estos ajustes descontrolados siempre terminan pagando el sector salario, los sectores de menores ingresos, porque se daban en un proceso de estanflación. Bueno, en vez de hacer eso, hacen todo lo contrario, van con políticas parches, sin asumir los costos, pero sin quebrar las expectativas y sin poner al Estado como moderador para equilibrar. El mercado es amoral y es descarnado, o sea, no le pueden pedir racionalidad. No es el Papa Francisco, claro, definitivamente. Senadora, ha sido un gusto recibirla. Gracias por estar con nosotros. Ya está llegando Pablo Wende, pido disculpas que me he pasado unos minutos y la invitamos. La veo tuitear, sé que su tuit es Laura Montero, algo más me pareció. @Laura Montero MZA de Mendoza. De Mendoza, así que síganla, vale la pena. Gracias por estar con nosotros. Luis, muchas gracias. Hasta luego, que sea bien. Perdón, Pablo, de vuelta por el retraso. Nos vemos la semana que viene. Soy Luis Novarecio. Será hasta la próxima.